Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les habla su amigo Juan Carlos Umaña González y su hermano en Cristo Jesús. Un gusto para mí el poder compartir hoy una pequeña palabra con ustedes, una palabra que sé que será de mucha bendición y de mucha meditación. La palabra de hoy en día creo que nos lleva a meditar mucho, ¿verdad? Como podemos ver, están pasando muchas cosas en el mundo, ¿verdad? No solo en nuestro país están sucediendo cosas, sino a nivel mundial. Entonces, definitivamente vivimos días donde debemos de meditar mucho, ¿verdad? Debemos de meditar sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Debemos de meditar sobre todo, absolutamente sobre todo, pero la parte más importante que debemos de meditar es de cómo está nuestra relación con Dios. Esa es la parte más importante. Vea que cuando uno sale de la casa, cuando usted sale de su casa y usted antes de salir de su casa, usted ora por su vida, ora por su sanidad, por la vida y la sanidad de su familia, para que Dios los cuide y los proteja, para que Dios los lleve y los traiga con bien a sus hogares. Cuando usted hace eso y usted encomienda a Dios no solo su vida, sino su familia y todo lo que concierne a usted y a la vida de su familia, yo estoy seguro que usted sale confiado de su casa. Ok, pero esto solo lo hace teniendo una buena relación uno con Dios. Muchas veces vivimos tan afligidos, tan afanados por otras cosas que se nos olvida lo más importante. Yo quiero hoy y yo digo yo quiero, está mal dicho, porque realmente el que quiere a través de su palabra que meditemos bastante, realmente que meditemos, que reflexionemos, es Jesús. Jesús quiere que meditemos mucho, que reflexionemos mucho y sobre todo que oremos mucho. Hay cosas en la vida que no estamos entendiendo, hay situaciones que ya no están en nuestras manos, que no están al alcance de nuestras manos solucionar, y estas cosas definitivamente, así como todo, pero estas cosas están solo en las manos de Dios. Y si no nos ponemos en las manos de Dios, y si no empezamos a descansar en Él, a poner nuestra confianza en Él, van a venir cosas aún más terribles que no vamos a poder manejar definitivamente, ¿verdad? Entonces, hoy el mundo nos llama a una obediencia. El mundo natural, el mundo normal nos llama a tener obediencia cuando nuestras leyes de nuestras autoridades nos dicen que hagamos una cosa, que hagamos la otra, que nos quedemos en casa si no tenemos que salir, que, que usemos la mascarilla, que manejemos la distancia, que usemos el alcohol, el gel. Vemos que hay en el mundo hay como un pedido de obediencia, ok, pero es algo que también Jesús está pidiendo, obediencia, pero también obediencia a Él, ¿verdad? Vivimos un tiempo muy difícil. Estamos viendo cómo este virus, esta pandemia se está llevando a muchas personas. Hay mucha gente muriendo, gente que muere en términos de 8 días, personas que hemos visto normales, y resulta que a los 3 días nos dimos cuenta que fue al hospital porque está infectado, y resulta que a los 8 días nos dimos cuenta que murió. Así como suena, así está la situación hoy en día. Este virus ya no está respetando edades ni nada de eso. Anteriormente se dijo que era solo para las personas mayores que corrían el riesgo, el peligro de morir. Sin embargo, estamos viendo que no es así. Hay gente relativamente joven que también se la está llevando. Entonces, debemos meditar, debemos de reflexionar. ¿Por qué? Porque hoy estamos y mañana no lo sabemos. Sabe, si usted que está ahí, usted me está escuchando y tal vez usted es una persona joven, yo le quiero decir a usted que en estos días un muchacho joven de aquí del pueblo, un muchacho sin vicios, un muchacho
que era atleta, un muchacho completamente sano, joven. Lo sacaron entubado de su casa porque estaba contagiado y murió. Entonces, esto tiene que traer una reflexión, una meditación a nuestras vidas. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué en cualquier momento me puede tocar a mí y tengo que partir, tengo que morir? ¿Sabe? A veces fuera tan fácil decir uno, pues, si muero se acaba todo, si muera se acaban mis tristezas, mis sufrimientos, mis aflicciones, mis carreras. Pero no es así, no es así. Sabe, la Biblia nos enseña que realmente nuestra vida empieza es cuando morimos. Porque inmediatamente que morimos en este mundo es cuando despertamos frente al Señor. Hoy Jesús quiere ministrar su corazón. Hoy Jesús quiere que reflexiones. ¿Cómo está tu vida? Sabe, esta no es una palabra de para llenarse de miedo, de temor, de querer asustar con esta palabra. No, al contrario. Esta es una palabra que nos prepara para lo que ya la Biblia está hablando, que es la venida de Jesús. Las cosas se están volviendo fuera de nuestro control. Hay cosas que no podemos manejar nosotros. Hay cosas que nosotros no vamos a poder manejar. Sabe que la Biblia dice su palabra, dice que en los últimos tiempos, dice que la ciencia habrá aumentado. Y lo vemos. Hoy la ciencia está mejor que nunca. Pero la ciencia no puede hacer por usted y por mí lo que puede hacer Dios. Debemos de meditar un poco y no tener miedo, al contrario. Esta es una palabra para acercarnos más a Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios dice en Lucas 13, dice la palabra de Dios, dice su bendita palabra, Lucas 13:34. Jesús usa una parábola como las que usó muchas veces. Y Jesús usa una parábola que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus enviados, dice. ¿Cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Sabe? Esta es una parábola que Jesús usa y la está hablando en aquel tiempo, porque en aquel tiempo se escuchaba de la venida del Mesías, se escuchaba de la venida de Dios. Sin embargo, la gente no quería creer. Y aún así Él vino y estuvo entre nosotros, como dice su palabra, y sin embargo fue a la cruz y fue crucificado. Aunque Él vino, hizo los milagros que hacía y las cosas que hacía, la forma en cómo Él hablaba, cómo Él hacía las cosas, sus milagros, su forma de ser, su humildad, la gente no creyó. Por eso Él da esa parábola y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus enviados. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas? ¿Sabe? Si usted ha visto una gallina cuando está con pollitos pequeños, yo no sé si usted vive en el campo se da mucho eso. Podemos ver muchas gallinas con pollitos.
Y una gallina cuando siente el peligro alrededor de sus pollitos, cuando siente que hay un depredador cerca, o cuando una misma persona se le acerca, ella lo primero que hace es atraer a sus pollitos y meterlos debajo de sus alas. Cuando Jesús da esa parábola, Jesús está hablando de que así fue Él. Cuando esa gallina junta sus polluelos y los mete debajo de sus alas, esa gallina en ese momento se está disponiendo a sacrificarse y a dar la vida por sus polluelos. Por eso los mete debajo de sus alas. Esa es una parábola que Jesús usó para hacernos ver que esa fue la forma en la cual él fue a la cruz. Él fue a la cruz tratando de juntarnos, tratando de protegernos de los males de este mundo. Sí, por eso Él usa esta parábola. Y sabe, nada de lo que está sucediendo hoy en día, cuando vemos las situaciones que están pasando con este virus, con esta pandemia que se nos ha salido de nuestras manos, de las manos de los que más saben de la ciencia. Y vemos los problemas en Israel, vemos los problemas en Colombia, y un saludo para nuestros hermanos colombianos, porque sé que ahí esta palabra llega también. Dios les bendiga y Dios les ayude a salir pronto de la situación que están viviendo. Y vemos los problemas que están sucediendo en otros países como el nuestro, por ejemplo, con el asunto de este virus y de esta pandemia, pero hay muchas otras cosas más que están sucediendo. ¿Sabe? Todo esto está siendo permitido, ¿por qué? Porque Jesús quiere juntar a sus pollitos, sí, así como Él dice que dice que la gallina junta a sus polluelos cuando ve el peligro. Así, esto que está sucediendo hoy en día no es ni más ni menos que la voz de Dios clamando desde el cielo para que las personas se vuelvan a Él. Hay muchas personas que han dejado sus caminos, el camino de Dios. Hay otros que ni siquiera lo han conocido, pero Dios quiere que lo conozca. Dios quiere que a través de estas situaciones que estamos viviendo nos volvamos a Él. Es el tiempo de volverse a Él. Es el tiempo de volverse a Jesús. No hay otro tiempo. Es en medio de la aflicción, es en medio de la tormenta, es en medio de la prueba, donde Él nos hace un llamado. Él le hace un llamado a aquellos que un día estuvieron en su camino, pero también le hace un llamado a aquellos que aún no le conocen. Por eso Él da una parábola, que es una parábola fuerte, que está en Lucas 14, del 15 al 24. Y habla de la gran cena. Y habla de los invitados a una cena. Jesús siempre usaba las parábolas para hablarnos y las sigue usando porque su palabra es eterna. Hoy Jesús está recogiendo su iglesia. Lo que está permitiendo que suceda en el mundo no es ni más ni menos que para que su iglesia escuche su voz. Hay un grito desde el cielo que está bajando para que las personas se vuelvan a Él. Dios no quiere que usted sea una de esas personas que en 3 días se infectó y a los 8 días murió sin conocerlo a Él. ¿Sabe que hay una palabra en Tesalonicenses que habla de la resurrección de los muertos en Jesús? Sí, en Tesalonicenses hay una palabra que habla de los que murieron en Jesús. Por eso la importancia de que el día que Él decida venir por nosotros, irnos con Él. Sí, usted cree en Dios, crea en su palabra. Lea, crea en su palabra, no lo que yo estoy diciendo, lo que dice su palabra.
porque Tesalonicenses habla también de la venida de Él. ¿Sabe usted cuánto tiempo lleva triste pensando desde el día que se murió su ser querido, su ser amado? ¿Cuántos han perdido a sus padres? ¿Cuántos han perdido hijos? ¿Cuántos han perdido personas que amaban tanto? ¿Por qué? ¿Por qué han sufrido tanto y por tantos años y por tanto tiempo? Porque creen que ya jamás en la vida los volverán a ver. Pues si usted cree en Dios y cree en su palabra, dice su palabra que resucitarán. ¿Sabe? Ellos, todas esas personas que han fallecido y que se han ido con Jesús porque le recibieron antes de morir, ¿sabe? Esas personas están en un lugar donde ya no hay lágrimas, donde ya no hay sufrimiento, donde ya no hay dolor, donde ya no hay tristeza. Ellos están mejor que nunca. En el lugar que ellos están, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay aflicción, no hay lágrimas. Dice su palabra que Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Porque se fueron con el Señor. Papito Dios no le está